Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartry. Hoy resumiré y analizaré el libro Prisioneros de la Geografía de Tim Marshall. Es una obra singular que analiza con claridad y profundidad cómo la geografía ha moldeado históricamente los destinos políticos, económicos y estratégicos de las naciones. A través de 10 mapas clave, Marshall, un experimentado periodista especializado en política internacional, expone cómo las decisiones estratégicas de las potencias mundiales están condicionadas por las barreras naturales, los recursos vitales y las rutas comerciales que dictan los territorios en los que se encuentran. Así, observando las montañas, ríos, costas, climas y recursos esenciales de distintas regiones, el lector comprenderá mejor las causas profundas de los conflictos internacionales, las relaciones diplomáticas actuales y futuras, y las dinámicas geopolíticas que rigen nuestro mundo. Con explicaciones concretas y accesibles, este libro ofrece una perspectiva innovadora que permite apreciar las raíces históricas y geográficas que están detrás de titulares periodísticos cotidianos, demostrando que, aunque la tecnología y la globalización parecen borrar distancias físicas, los factores geográficos siguen marcando destinos y decisiones políticas en profundidad. Ideal para cualquier amante de la política internacional, estudiantes, periodistas, docentes o simplemente curiosos interesados por comprender mejor el mundo actual, Marshall ofrece un análisis revelador, riguroso y, sobre todo, tremendamente significativo para entender el dónde y el porqué de muchos conflictos contemporáneos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia estratégica de Rusia en Eurasia. Marshall expone la posición geográfica estratégica de Rusia, un país enorme, extenso y aparentemente impenetrable debido a sus inmensos recursos naturales y grandes extensiones territoriales. La llanura del norte europeo garantiza que históricamente Rusia haya estado siempre preocupada por invasiones provenientes del occidente, lo que ha motivado su necesidad militar de controlar distintos territorios adyacentes para evitar amenazas externas. Su análisis refleja cómo Rusia, adscrita a sus límites geográficos naturales, se ha visto inclinada históricamente a preocuparse de su seguridad territorial, procurando expandirse hacia el occidente, asegurando un perímetro defensivo sólido y buscando acceso a los mares cálidos para garantizar rutas comerciales estables. En segundo lugar, China y las barreras geográficas en su expansión. El autor explica las dificultades que enfrenta China para garantizar la estabilidad política y económica del territorio interno y su expansión global, debido a las barreras geográficas imponentes. China está rodeada por impresionantes obstáculos geográficos, desde la meseta tibetana al oeste, el desierto de Gobi al norte, vastas estepas mongolas y cadenas montañosas difíciles de atravesar. Marshall indica la manera en que estas barreras han determinado la manera en que China se ha expandido históricamente, limitando sus aspiraciones de crecimiento y proyectando cuidadosamente sus actuales estrategias en el Mar del Sur de China y más allá, con una política que busca asegurar rutas marítimas fundamentales para sus intereses económicos globales. En tercer lugar, África. Los retos de una geografía compleja. Marshall aborda la compleja geografía africana destacando cómo ríos difícilmente navegables, barreras montañosas y terrenos complicados han obstaculizado históricamente el desarrollo sostenible del continente, fomentando la fragmentación política y dificultando las conexiones económicas internas. La existencia de múltiples naciones con fronteras artificiales establecidas arbitrariamente por los colonizadores, desconociendo las realidades étnicas y locales, ha generado luchas internas y conflictos que perduran hasta hoy en diversas regiones del continente. Además, la lucha global por recursos naturales africanos, desde minerales hasta petróleo, refleja cómo la importancia geográfica generó un continente disputado y con complicaciones internas e internacionales significativas. En cuarto lugar, Europa y su ventaja geográfica decisiva. Europa, según el libro, cuenta con muchas ventajas geográficas naturales que promovieron tempranamente su progreso tecnológico, económico y político. Una costa extensa con numerosos puertos naturales, ríos fácilmente navegables y una cercanía generalizada que ha facilitado históricamente el comercio y el intercambio político-cultural entre naciones distintas. Sin embargo, esa riqueza en oportunidades ha venido aparejada también con constantes conflictos internos debido a recursos vitales compartidos y la cercanía de estados con intereses distintos. Esto la ha situado históricamente como un epicentro económico, cultural, filosófico y político, pero a la vez vulnerable y conflictivo, donde la cooperación continental representada hoy en la Unión Europea surge de una búsqueda firme de estabilidad geopolítica, económica y social. Por último, Oriente Próximo.
Conflicto por recursos y posiciones geográficas. Oriente Próximo ocupa un lugar vital en el análisis de Marshall, debido a las rivalidades bélicas, religiosas y económicas que han creado una región muy conflictiva donde las potencias globales y regionales se disputan constantemente influencia geográfica y control de recursos estratégicos como el petróleo. El autor destaca que la ubicación geográfica cercana a importantes rutas comerciales terrestres y rutas marítimas estratégicas como el Canal de Suez hacen que la región sea constantemente objeto de pugnas y tensiones. Además, la complejidad interna, con países debilitados y fronteras artificiales heredadas de procesos coloniales, incrementa estas dificultades, convirtiendo la zona en una permanente fuente de conflictos geoestratégicos cuyas soluciones pacíficas resultan extremadamente complejas. En conclusión, Prisioneros de la Geografía es una obra imprescindible para cualquier persona que busque comprender realmente el contexto geopolítico actual. Es especialmente valioso para estudiantes, académicos, profesionales del periodismo, ciencia política, historia y relaciones internacionales, así como también para personas comunes con curiosidad intelectual para entender el mundo más allá de las noticias cotidianas. Al tomar en cuenta factores geográficos a menudo omitidos en análisis convencionales, Tim Marshall permite una comprensión profunda y detallada sobre el origen de conflictos y alianzas internacionales actuales. Este libro se destaca frente a otras lecturas de geopolítica por su enfoque único en cómo las realidades físicas del mundo determinan las opciones políticas y estratégicas de los países. Comprar este libro significa adquirir un conocimiento sólido, estructurado, perdurable y útil para entender no solo la historia o la política internacional, sino también la esencia misma de los conflictos y desafíos actuales. En definitiva, esta obra aporta herramientas valiosas para cualquier individuo deseoso de comprender verdaderamente los problemas globales a partir de raíces más profundas y permanentes. Así, Prisioneros de la Geografía se consolida como una guía imprescindible y accesible para lectores que buscan respuestas reales y fundamentadas sobre los grandes problemas y conflictos del mundo contemporáneo. Si deseas apoyar a Tim Marshall, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.